El Congreso tiene que actuar en consecuencia en su función fiscalizadora y de control político. Empezamos una semana nuevamente convulsionada, ¿verdad? Movida la semana. Yo Claro que quisiera sí, empezar con una pregunta que viene de la entrevista anterior. El congresista de UPP, el congresista Vega, ha dicho que ellos van a impulsar una vacancia, una moción de vacancia por incapacidad moral permanente contra el presidente de la República. Sería la segunda. La información que nosotros tenemos es que Acción Popular no no se va a adherir a esta moción. Sin embargo, el congresista Vega dice que todavía están en conversaciones. ¿Ustedes todavía lo están pensando? ¿Van a ver si es que dan su firma o no? Mira, Karina, el tema es gravísimo, sin embargo hay que ponerlo en su contexto. Este es un hecho cuando fue gobernador, no como presidente de la República, por un lado. De otro lado es importante, y escuché a Nicolás hace un instante hablar de una comisión. Se ha creado una comisión para investigar al Club de la Construcción y que debe instalarse precisamente esta semana. Entonces yo creo que este es un tema que justamente debe ver de esa comisión. De otro lado, a mí me preocupa tanto como esto, las declaraciones supuestas de un colaborador, otro colaborador, de que se le había ofrecido pagar al señor Swing una cantidad para que no declare en contra del presidente. Esa declaración es delicada, porque sí se refiere al presidente en ejercicio, no cuando fue gobernador. Y el otro tema que me causa preocupación es que el presidente diga que menciona a Odebrecht y me saltan al cuello. O sea que Odebrecht sigue en el Perú y sigue todavía manejando hilos del poder, hilos en la prensa o en algún sitio. Son temas, la verdad, preocupantes, pero en concreto yo creo que este tema tendré que conversarlo con la bancada. Te estoy hablando ahora a título personal, y ahí veremos qué hacer en torno a la pregunta específicamente sobre lo planteado por José. Lo que es innegable es que vamos a enfrentar, además de la investigación sobre el caso Swing, que como ya se había previsto, conforme va avanzando el tiempo, la situación del presidente se complica, sino que tenemos otros casos de cuando él era presidente regional, y entiendo que hay también en marcha casos que tienen que ver con sus funciones como ministro de Transportes. Es decir, que vamos a tener un presidente, no con uno, sino con varios procesos, donde hay personas que afirman, y la Fiscalía está investigando para ver si se puede acreditar, que le pagaron comisiones ilegales a la persona de Martín Vizcarra. La pregunta es cómo nos manejamos con eso. Y hay claramente dos opciones. O se vaca al presidente por incapacidad moral, o se decide, como ya se decidió, que esto vaya hasta el 29 de julio. Pero debería haber un mínimo de condiciones sobre cómo se va a llevar adelante este proceso para los próximos 10 meses. Es decir, cómo vamos a vivir, o sea, cómo vamos a manejar una situación tan complicada. O sea, va a estar el presidente toda la semana saliendo a dar declaraciones y acusando a la Fiscalía de conspirar en contra de él. La situación es muy delicada y cada vez parece que se enrarece más el clima, pareciera que estamos viendo recién la punta del iceberg. Sin embargo, para tomar cualquier decisión, yo creo que requerimos que primero las pruebas de los aspirantes a colaboradores deben ser verificadas. Eso en cualquier proceso, eso tiene que verificarse. Ahora han mostrado papeles, han mostrado documentos, de llamadas telefónicas, de correos. Si eso se verifica, la situación va a ser mucho más grave. Pero yo me temo, sacado yo me temo un que millón de soles en efectivo haciendo uso del conserje de las oficinas de Obrainsa. Hay peritajes a toda las la computadoras. ruta, o sea, y el asunto es cómo acreditas, porque aparentemente han sido dineros entregados en efectivos, que el que lo recibió fue Martín Vizcarra o alguien por encargo de él. Y la prueba que han dado es la presencia de Martín Vizcarra en reuniones, en las oficinas de Obrainsa. Pero en fin, o sea, no profundicemos en el caso, sino en sus consecuencias, congresista. ¿Qué es lo que va a hacer el Congreso de la República para manejar este tema de acá al 28 de julio del próximo año? El Congreso tiene que actuar en consecuencia en su función fiscalizadora y de control político, eso no cabe la menor duda. Yo escuché a mi colega José Vega, y él tiene razón desde una perspectiva, ¿no? De que el Congreso no tiene que cerrar los ojos, ni los oídos, ni taparse los oídos, pero sí yo creo, a partir de la experiencia reciente, hay que ser mucho más cautos, hay que ir a dar pasos firmes y no apurarse, y mientras no tengamos certezas, que creo que las va a dar la comisión que se instala esta semana, encargada de investigar el Club de la Construcción, ellos tendrían que darnos información certera
y quizá la prensa misma, porque yo sí saludo a la prensa de investigación, que es la que está haciendo el trabajo, porque los órganos de control del Estado, la verdad que no nos han dado mucho en estos últimos tiempos, sino es la prensa la que está sacando esta información. Entonces, poco a poco iremos construyendo la información que nos permita dar pasos certeros, ¿no? Pero que sí está claro es que el Congreso no va a rehusar a hacer uso de sus funciones constitucionales de control político y de fiscalización. Entonces usted separaría en dos el tema del Club de la Construcción que involucra al presidente de la República con todos estos constructores que hablan de coima, porque por lo menos ya son 3 directivos y por lo menos ya se sabe que su constructora trabajó con Odebrecht, y también el caso Richard Swim, que está en manos de la Comisión de Fiscalización, porque lo último que se ha sabido es que el testigo protegido, que ya todo el mundo sabe que es el abogado de Karen Roca Noriega, ha dicho que Óscar Vázquez le habría pagado 10,000 soles a Cisneros por no involucrar a Vizcarra. Es decir, estaríamos con... 100,000, ha dicho. Bueno, 100,000. Acá yo estoy leyendo un titular y dice... 100,000, ¿no? Yo también he leído que son 100,000 y eso sí es gravísimo por cuanto involucra al presidente en ejercicio, ¿no? Eso es delicado, por eso yo te decía... Entonces va a tener 2 investigaciones paralelas el presidente de la República. ¿Qué tipo de estabilidad vamos a tener? Es gravísimo, por eso digo, a mí me parece mucho más delicado lo que acaba de tocar Karina, por cuanto eso sí involucra al presidente en ejercicio de sus funciones. Lo anterior diríamos que, bueno, fue el gobernador y hay que verificarlo, hay pruebas, hay tiempo, está en la fiscalía. Pero esto último a mí me suena mucho más delicado porque sí involucraría al presidente que está en ejercicio de sus funciones. Y eso sería mucho más delicado. Lógicamente, son 2 temas separados, ¿no? Lo que ya tiene el fiscal investigando, el fiscal Juárez, que es delicado y parece que se podría agravar más, y este tema iniciado en una contratación, al parecer también se han acogido a la colaboración eficaz y habría que ver cuál es el escenario en los siguientes días. Creo que tendríamos que actuar con mucha prudencia, pero sí con pasos certeros, y no vamos a claudicar en nuestra función de fiscalizar y hacer el control político correspondiente. Eso podemos estar seguros. Congresista, hay otros temas que son relevantes. Ustedes han hablado de la reconsideración con respecto al tema de si pueden o no pueden postular los actuales congresistas a las elecciones del 2021. Sí, Nicolás, el día sábado tuvimos un plenario muy largo, creo que fueron cercanos a 12 horas, y se han tratado varios temas que el día de hoy, en la forma de un reglamento, tiene que ingresarse a la OMPE, como manda la ley, o como manda el reglamento de la OMPE, recientemente derivado de la ley. Se han tratado varios temas, entre ellos la posibilidad de no postular, y se acordó que no se postule, pero alguien presentó una propuesta de reconsideración en tanto ninguna disposición partidaria puede estar encima de lo que disponga el Jurado Nacional de Elecciones, y es razonable, ¿no? Es razonable y no se debatió el tema. Veamos cuáles van a ser las secuelas, porque ningún estatuto, ningún acuerdo partidario puede estar por encima de la ley, pero no era específicamente por ir a la reelección o no ir a la reelección, era por una cuestión de principios, ¿no? De la pirámide, de cómo actúan las leyes, cómo funcionan las leyes, y nadie puede estar por encima de lo que diga el Jurado Nacional de Elecciones. Particularmente yo no soy partidario de la reelección en ninguna forma, en ningún sitio, pero lo que presentó un correligionario, un colega nuestro, fue coherente en el sentido de que tiene que esperar el pronunciamiento del Jurado Nacional de Elecciones para recién decir qué es lo que corresponde a nivel de partido. Nada más, de eso se trataba, ¿no? Ahora, si fuera, es decir, es cierto que el jurado no ha terminado de aclarar ese tema, pero hoy día vence el plazo para que los funcionarios que están ejerciendo algún cargo renuncien para ser candidatos. ¿Esto alcanzaría a los congresistas? ¿O uno puede ser congresista e ir a la reelección sin renunciar a su mandato? No, en los anteriores casos, cuando todavía esto era posible y no estaba limitado por la ley, no tenían que renunciar. Me parece que 30 días antes podían hacer campaña, no tenían que renunciar, salvo el periodo de campaña, que eso sí está legislado, ¿no? Yo era funcionario público hasta hace poco tiempo y pedí licencia con anticipación, y los últimos 30 días te los dan como licencia, ¿no?
Muy bien. Ahora, ustedes en el plenario que han tenido, que ha sido muy extenso, entiendo que han adecuado el reglamento a la nueva legislación electoral, pero ¿ya decidieron cuándo y cómo van a elegir a sus candidatos y a sus nuevas autoridades partidarias? Hay que tener en cuenta que en este caso, en estas elecciones y por primera vez, y eso ha sido parte del trabajo de la reforma política en el Congreso, estas elecciones internas van a ser conducidas totalmente por los órganos electorales, es decir, los padrones, el Organismo Nacional de Procesos Electorales, la OMPE, va a conducir el proceso y todo supervisado por el Jurado Nacional de Elecciones. O sea, estamos viendo una etapa nueva, pero creo que esto es positiva, ¿no? Es positiva desde todo punto de vista, porque ahora sí, pues, vamos a ver, y nosotros estamos muy tranquilos y hasta orgullosos de que el sistema un militante, un voto pueda ser el que impere, que es una práctica de décadas de la elección popular, aunque también deja abierta la posibilidad de delegados. Esperemos que todos los partidos vayan a un militante, un voto y abran la posibilidad y transparenten las elecciones internas para que los representantes en la política general sean aquellos que tengan la votación mayor en un sistema democrático, ¿no? Que es lo que se aspira finalmente. Muy bien, de acuerdo. Bueno, vamos a estar atentos en lo que pasa. Hay un asunto final. El congresista Dieter Columbus acaba de publicar en el Twitter que van a plantear la reconsideración de la votación sobre la ley que permitiría la reincorporación de maestros que no participaron en la evaluación del año 2014, me parece que fue. ¿Cuál es la posición de ustedes sobre este tema? Fíjate, esta ley busca resarcir algunos derechos conculcados, pero también es cierto, y debo admitir, Nicolás, y lo digo públicamente, que esa ley pudo ser mejor. Es cierto que hay muchos profesores, fíjate, casi el 50% de ellos, para comenzar, están trabajando hoy día en el magisterio como interinos, están siendo contratados. O sea, cuando dicen me entran 14.000, hay que sacar 14.000, eso es falso, ¿no? Porque hay muchos que están trabajando actualmente en el magisterio. Pero sí creo que pudimos poner alguna forma de candado, ¿no? O sea, la evaluación, ellos se negaron a la evaluación, pues ahora muchos de ellos, yo he tenido reuniones con ellos, muchos de ellos tienen ahora posgrado, son magísteres, algunos son hasta doctores. Entonces, pero el tema que ellos dicen es, en mi época y bajo la ley por la cual fui contratado, yo no debía ser evaluado. Es respetable, ¿no? Porque el marco es legal, pero si tienen esas capacidades y esas calificaciones hoy en día, tranquilamente pudimos haber puesto una cláusula para que sean evaluados. Sí, yo creo que es perfectible y no sé si alcance la propuesta de Dieter Columbus para que sea reconsiderado toda vez que ya pasó la segunda votación. Si fuese posible reconsiderar, habría que hacerla y perfeccionarla. No está en cuestión los derechos creo que los reconocemos, pero sí que podría ser perfectible y no hacerlo de manera automática, ¿no? Ese es mi punto de vista, no de bancada, punto de vista personal, porque si hay reconsideración, tendremos que conversar en la bancada, ¿no?